tiene mucho dinero, pero que sus valores, hasta su educación, ¿no? Hasta sus modales dejan mucho que desear. Entonces, algo tan sencillo, o sea, tirar la basura. Puedes ver gente en camionetones tirando la basura, ¿no? En la calle, en las coladeras y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar por ahí. Espero no haber dicho comentarios inapropiados, que me funen o algo así por el estilo, pero bueno, vamos a ver. Todo bien, me parece excelente. Ya más bien nos diste nuestro jalón de orejas a todos, digo, personalmente estoy de acuerdo contigo siempre, ¿no? En que cosas parecen mínimas, parecen burdas o tontas a veces, ¿no? Así como, ay, ¿cómo la basura? ¿Cómo te vas con algo tan pequeño? Pues sí, nuevamente estamos hablando de que no eres un animal, irracional y que incluso, y eso en su momento vamos a tener aquí un etólogo y una etóloga que vamos a platicar acerca de cómo incluso los animales toman decisiones en su actuar. O sea, nosotros, humanos, por supuesto que debemos de tomarlo y es lo que nos hace estos ciudadanos con entendimiento de qué quiero en mi sociedad, ¿no? Muchas gracias, psicólogo Fernando. Y Yoshi, ya no te me salvas. A ver, ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? No, no es cierto. Primero, pues muchas gracias de nuevo y saludos a toda la audiencia que nos está Ahorita voy a decir sintonizando. yo lo que dijo mi compañero. Ah, no es- ¿Qué? Eso de ahí. Lo que dijo Lenin está bien. No, yo creo que han tocado puntos muy interesantes, ¿no? Y desde la perspectiva histórica hay un cúmulo de estas situaciones, ¿no? Primeramente quisiera abordar, ¿no? La parte de la educación y ya ahorita vamos desmenuzando y hilando la parte de mi querido Miguel. Saludos, Miguel, ya tenía mucho que no te veía. Qué gusto coincidir por acá y por supuesto también de la profesora y de mi queridísimo Lenin también, ¿no? Pero bueno, vamos a organizar esta parte. No quiero abusar del tiempo. Hablando específicamente en cuestiones de la educación, hay que considerar varios factores. Entre ellos, considero yo que esto de la educación es una piedra angular en el desarrollo de cualquier nación, ¿no? Obviamente, como bien lo dijo Miguel y la profesora, esta parte de la construcción de una humanidad, ¿no? En el sentido de llegar a la formación, ojo con los conceptos, ¿eh? Construcción, humanidad y formación de ciudadanos. Son cuatro conceptos, ¿no? A partir, hablando exclusivamente de la cuestión de la educación. Esto, pues, obviamente, centrándonos en el tema mexicano, pues, híjoles, dentro de la historia nos hemos dado cuenta que siempre ha sido un rubro, ¿no? La cuestión de la educación, de muchos problemas por lo que ya han estado manejando mis compañeros, que si la cuestión de el avance en ideología, pero retroceso en la tecnología, que si la cuestión, ¿no? De la formación o de yo muy educado, muy sapiente, muchas cosas, pero tiro la basurita, o como lo dijo Miguel, ¿no? Esta parte de cómo formar, ¿no? Entonces, basándonos como en estas cuestiones, yo creo que la educación en México, pues, eh, híjole, es bien complicado, ¿no? También yo en su momento fui docente y quieren que uno resuelva, ¿no? Como los problemas de educación. Entendamos educación desde el sentido de la formación, ¿no? Ahí está la educación que inicia desde casa, ¿no? Desde los valores, el ser un buen ciudadano, el respeto, ¿no? Y todas estas cuestiones y que muchas veces también no se ven reflejadas, ¿no? O que tienen como esta estructura le diría yo a estas alturas del partido, ¿no? Como muy arcaica, muy retro, como le dice la chaviza ahora, en el sentido de decir, sí, ok, necesitamos personas que sepan de respeto, que sepan de esta parte de ser, como lo decía, ¿no? Algún profesor en la universidad, de ser un buen ciudadano, de tener ese respeto hacia los demás y que conformen el sentido de nación, ¿no? Que a final del día lo vimos con Porfirio Díaz, lo vimos con Benito Juárez, lo vimos con Lázaro Cárdenas, ¿no? Con grandes personajes que enfocaban como esta parte de el acceso, ¿no? A la educación y que parte de ello también, pues, muchas personas lo han visto como una situación de privilegio, ¿no? Y que realmente, si nos vamos como a cierto
pues retroceso, ¿no? Dentro de la historia, podemos ver que es una cobertura en desigualdad, ¿no? Porque pues la calidad, los contenidos, los métodos de enseñanza que son también como bien importantes, han ido evolucionando, han ido cambiando y que a su vez, como ya lo dijeron, se han ido adaptando a la modernidad. Sin embargo, pues creo yo que el discurso es el mismo, ¿no? De mejorar la educación, mejorar el sistema educativo, pero ¿qué estamos haciendo o bueno, qué están haciendo, ¿no? Para abordar este tema de mejorar un sistema educativo. Yo preguntaría, ¿no? ¿A partir de qué, con qué y cómo? Yo creo que no voy a ahondar más porque sería meterme como en muchas otras cosas que creo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la plática, pero hasta aquí ahorita lo que hemos hablado, ¿no? O charlado, creo que vamos hasta en este punto. Perfecto, muchas gracias, Yoshi. Y de aquí voy a rescatar varias situaciones que creo que sí son preocupantes. Y yo sé, siempre les digo yo, en tu metro cuadrado que te toca vivir, hay que mejorar, ¿no? Este metro cuadrado que a mí me tocó vivir, pues lo voy a mejorar mínimo. Pero hay situaciones que la verdad es que sí se salen de control. Y esta parte de la educación, yo creo que sí, ay, ya sé, y siempre digo esta frase porque me cae gordo decir siempre o escuchar todo el tiempo, es que gobierno no hace, es que gobierno no hace. Pero la verdad, sí hay ciertas cosas en los sistemas que creo que están mal ejecutados porque se generan diferentes plataformas, se generan diferentes cursos para los docentes incluso, y los docentes deciden que como tienen ciertas plazas y privilegios, nuevamente hablando políticamente, ¿no? Porque pues tienen estos privilegios, entonces no se van a meter a esto, porque ellos no lo necesitan, porque en ellos, dentro de su contrato, no implica tal o cual situación. Y entonces esto es lo que va retrasando mucho, ¿no? Desgraciadamente. Y digo, esto sí, la verdad es que lo saco de mi ronco pecho. Ya saben cómo soy, ¿para qué andan viendo esto? Pero señores, no lo puedo tener aquí, tengo que escupirlo. De verdad me dio muchísimo coraje llegar a una escuela federal y decirles, quiero impartir talleres infantiles para los niños, para evitar el maltrato animal, para generar conciencia en los niños, para que se pueda modificar esta parte de la violencia social, que vamos a llegar a ese punto, porque finalmente sabemos que se ve reflejado. Decía por ahí un día Lenin, los niños son el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Y yo les voy a decir que no solo los niños, el hecho de cómo están los animales, esta situación del maltrato animal también es un reflejo social, ¿no? Y entonces cuando yo voy y le digo a esta federal, oigan, quiero hacer esto, me dicen, uy, señora, pues sí, pues, pero ¿sabe qué? Pase con fulano. Voy, o sea, porque aparte soy terca. Quien me conoce sabe que soy terca, ¿no? Entonces ahí voy y les digo, oigan, para esto, uy, señora, no, es que la burocracia, pues es que tiene que ir con tal y luego con tal, y no, pero ¿sabe qué? Es con tal. Y resultó que tenía que pedir permiso hasta no sé quién para ver si me daban chance de impartir un taller que es para los niños en beneficio de la sociedad. Entiendo que no se puede dar permiso de entrar a cualquier persona a las escuelas. Estamos hablando de niños, lo entiendo. Entiendo que me pidan, ¿sabe qué? Pero necesito quién va a ser, quién va a estar, cuántas personas van a entrar, qué va a ser los temas. Es más, hasta si quieren, háganos una nada más así charla rápida, cuando menos de qué es lo que se va a ver para poder autorizar, ¿no? Pero el hecho de trabas es lo que no me explico. Pero aquí hay algo que aquí voy a meter ya a la doctora, mi queridísima doctora Flor. Hay un punto bien importante que estamos dejando de lado y que pareciera que no tiene nada que ver, pero es la salud. Me hubiera encantado, teníamos invitado también a un fisioterapeuta y que además es técnico en urgencias, entonces me hubiera encantado que estuviera porque se iba a complementar toda esta parte que vamos a echarle ahora a la doctora Flor solita, que es la parte de la educación en la salud. O sea, ok, estamos hablando ya y sabemos que desde la infancia se nos tiene que educar en relación a ser buenos ciudadanos,
en relación a conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores, ¿no? Es muy importante. Algo que me cae gordo siempre que decimos los adultos, porque todos nosotros somos adultos y tú que nos estás viendo eres un adulto, que es el futuro de México son los niños. Y tú, pues sí, pero tú eres el que estás formando ese futuro. La educación es tuya, adulto, ¿no? O sea, sí, el niño está aprendiendo, pero a través de tu educación adulto. Y entonces algo que dejamos muy de lado y que pareciera que no importa, pero ahorita vamos a ver y en más programas, porque digo, es muchísimo, es un mundo, pero vamos a ver cómo se junta incluso la parte de la salud, el cuidarnos, ya decía el psicólogo Fernando, ya nos decía que es cuidar emocionalmente, ya nos decía Toscano, Miguel nos decía de esta parte del entendimiento, ¿no? De cómo formarnos como ciudadanos, que sí, hay diferencias. Nos decía la maestra Mari Carmen también, relacionado con los niños, cómo es la formación. Hablábamos, Yoshi, nos dices cómo van siendo los cambios en la historia, en nuestra educación. Pero en todo este tiempo y en todos estos cambios, muy pocas veces se ha visto realmente que se le invierta la educación en la salud de las personas. Y más allá, la salud pública, que aquí tiene todo que ver con maltrato animal, que es las zoonosis, estas enfermedades que se transmiten de los animales hacia el humano y que los niños o caen la mayoría de los niños de hecho suelen tener como esta relación con los animales, suele sentirse estas empatías hacia los animales y ven a los animales y los quieren agarrar, pero no tenemos esta educación de la salud. Doctora Flor, me encantaría que nos platicaras un poquito y sobre todo porque me encanta que tu especialidad es en medicina familiar. Entonces, aquí se ve englobado y segurito siempre estás viendo situaciones en este sentido. Muchas gracias. Englobando un poquito de cada cosa de lo que dijeron todos, decían precisamente que la educación en las escuelas a nivel básico es para formar ciudadanos. Exactamente, se nos olvida y hemos escuchado en todas partes que la educación viene de casa. El núcleo familiar, la familia es conocida como el primer núcleo social al cual pertenecemos. Entonces, siendo de esta manera, el primer núcleo social es aquí donde vamos a tener el mayor aprendizaje. El aprendizaje viene desde niños, es aquí donde viene la educación. La educación que nosotros recibimos en las escuelas es una educación aparte. Sin embargo, como decía por ahí el psicólogo Lenin, es una educación que nosotros tenemos desde la infancia. A ser educados, a ser respetuosos, a ser honestos, este tipo de cosas, a no tirar basura en la calle, a decir por favor, a decir gracias, a tener este tipo de educación, yo creo que sí tiene que ver desde el núcleo familiar y depende mucho ahí cómo estamos educando a los niños, porque los niños, pues sí, como dicen, pues van a ser el futuro del país, el futuro del mundo. Entonces, si nosotros no estamos educando adecuadamente a esos niños, van a crecer con valores erróneos o sin ellos incluso. Eso hablando de una educación en el contexto familiar. Sin embargo, ya hablando de una educación en el sentido de salud pública, por ejemplo, es en la familia justo donde se nos enseña a lavarnos las manos, a cepillarnos los dientes, a lavar las frutas, a lavar las verduras, a cosas tan sencillas como esas. A tener respeto por el ser humano, a tener respeto por los seres vivos, a tener respeto por las plantas, por los animales, porque desde niños se nos debe de inculcar ese respeto hacia el ser vivo, hacia el ser viviente. Respeto hacia uno mismo para poder prevenir enfermedades hacia mí mismo y respeto hacia el otro. Educación pública en cuanto a la persona, precisamente para prevenir enfermedades tanto de transmisión alimentaria, hay que lavar bien los alimentos, como zoonosis, como bien lo comentabas, precisamente el hecho de que, ok, bueno, estoy conviviendo con mis mascotas, pero tienen que tener cierto cuidado, tienen que tener
cierto tratamiento, sus heces fecales, su comida, irme a lavar las manos después de darle de comer, entre otras cosas. Todo esto viene también de una educación pública que desafortunadamente en México en muchas ocasiones no está tan arraigada como debería. Y eso es porque también lo tengo que decir, en muchas ocasiones no se tiene el acceso a esta educación pública. Entonces, pues nada, ya no quiero ahondar más porque porque es meterme como en muchos dimes y diretes de cuestiones políticas de la educación en salud pública. Pero, pues nada, concluyo diciendo pues que la educación comienza justo desde la familia, justo desde casa, y pues creo que hay. Muchísimas gracias, doctora, muchas gracias. Yo también creo que sí o sea, este creo que es un problema real que tenemos y que finalmente, si bien es cierto que en la Constitución se nos maneja que todos tenemos derecho a una educación laica, gratuita, etcétera, la verdad es que sí me ha tocado ver como estas diferencias, ¿no? Y estos déficits en la educación en donde en la actualidad, como ya sabemos, o sea, y lo que decíamos, ¿no? Finalmente vamos cambiando, son bucles, se ve en la historia, pero pues si ya conocemos la historia, creo que por supuesto que podríamos manejarnos mejor, ¿no? Si estamos viendo y sabemos que que como sociedad somos cambiantes y que vamos a tener que generar estas modificaciones de las cuales ahorita nos va a volver a hablar un poquito más, nos va a hablar un poquito más del tema la maestra Mari Carmen, específicamente en la educación, porque hay temas que sí se están dejando de lado. Yo insisto, tiene poco que en la Constitución se modificó para que ya pueda hablarse y que se tenga que manejar los temas de maltrato animal, de bienestar animal dentro de lo que es el plan educativo, pero también se había manejado esto y desde hace mucho tiempo ya se podía hacer, solo que ahora está textual, o sea, pero claro que ya se podía manejar. Y desde hace mucho tiempo que se está manejando la salud de las personas, la salud mental y la salud física de las personas, y que se tendría que manejar desde lo educativo. ¿Por qué no se está ampliando e introduciendo? Yo veo las diferencias, digo, lo platico así porque en mi caso tengo dos niñas, una está en escuela pública, la otra está en escuela privada y se notan inmediatamente las diferencias. ¿En qué sentido? Hasta la escuela para padres. O sea, en teoría debería de haber escuela para padres también en la pública, pero no lo hay. En la privada todo el tiempo te están dando y te están bombardeando. Obvio, depende también de cuáles, varía muchísimo, pero hasta eso implica, o sea, hasta eso hay una variación. No hay una homologación en el sentido de cómo va a ser la educación. Y algo interesante que voy a meter aquí de una vez, porque después vamos a pasar con nuestro querido filósofo Miguel, que es algo que yo siempre les comento. Me encanta porque la gente dice, yo no tengo hijos. ¿No? Yo no tengo hijos y entonces me vale un regalado cacahuate lo que me estén diciendo. Y tú dices, ¿qué crees? Eres adulto, esos niños también van a ser adultos y tal vez en su momento de juventud, cuando estén más loquillos, sea el que te asalte porque tú no quisiste hacer nada por este niño. Porque yo siempre he insistido en que así no tengas hijos, te aseguro que eres el adulto favorito de alguien, o cuando menos eres el adulto al que un niño está volteando a ver. O sea, sí o sí, no hay más, porque somos una sociedad. Porque para que no te voltearan a ver, tendrías que estar escondido en un cerro completamente aislado y que nadie te vea. Sí, exacto, bien tapado, bien cubierto y que nadie te vea, ¿no? Entonces, claro que implica algo todo lo que estamos haciendo nosotros socialmente, tengas o no tengas hijos. Llámese la educación para la que te alcance, debería de haber ciertas situaciones o ciertos puntos que no se deberían de dejar a la ligera y que por eso creo yo que la violencia social cada vez está en aumento, porque realmente pues a él no le alcanzó, pero a mí sí, ¿no? No es mi problema porque yo no tengo hijos.
o simplemente, ¿y eso como para qué? Como el maltrato animal. Maestra Mari Carmen, le cedo la palabra para que ahonde un poquito más. Yo sé que se quedó con ganas de Chile. Pues mira, déjame decirte, pues también defender a la escuela pública. También yo trabajé de 18 años, me formé en el Colegio Motolinía, estudié en La Salle. ¿Qué pasa aquí? Primero, tenemos ya como es parte de la cultura que tenemos las personas que ya somos mayores. A nosotros no se nos educó como el cuidado de un perrito como parte integral de la familia, sino como que era aparte, ¿sí? Este concepto ha ido evolucionando. Ahora el perrito, el gatito, es parte de la familia, ¿sí? Y viene bien, aquí defiendo un poquito o mucho los contenidos en vida saludable y en lo que es ya la apropiación de la cultura, que es lo nuevo ahora, que el perrito forma parte de la familia, que lo tienes que bañar, que lo tienes que arreglar, que también es parte ya emocional, porque si está enfermo, te afecta emocionalmente, que es otro tema, ¿no? Yo lo observo desde dos puntos de vista. Como decía el filósofo, el padre de familia es el que forma al niño. Nosotros instruimos, nosotros guiamos, nosotros orientamos, nosotros somos actores porque ha ido un proceso de cambio en el docente, pero quien realmente tiene que mandar con esos hábitos ya de cuidado de su mascota y todo son los padres de familia. Y bien es cierto, la escuela todavía no tiene esa apertura de decir, ¿cuándo traemos a las mascotas? Como se hace ya en las vacunas, como se hacen los desfiles en Morelia, que ya hay desfiles de mascotas, que ya cada quien las cambia y las arregla muy bonito, ¿verdad? Pero es que está entrando apenas en esta generación, en estos 10 años, podríamos decir, en esta década última, esa cultura de que el perro, el gato, el pajarito, el ave, todo forma parte ya de tu familia. Es lo nuevo, porque antes el perro era el perro y tenía que estar en su lugar. El gato era el gato y tenía que estar en la azotea. Ahora ya hay las leyes en las que si tú tienes a un perrito en la azotea, pues ya te sacan hasta fotografías. Y yo generalmente tenía a mi perro, era feliz arriba, tiene sus condiciones arriba. Digo, y bueno, ¿y por qué lo tengo que bajar? Yo no convivo mucho con el perrito, pero ahora que convivo, que lo tuve que bajar, el perro está más triste porque se habituó a su ambiente. También tenemos que darle el hábitat al perrito para que él sepa en los hogares pequeños, la mascota sí ya forma parte de la familia. En los coches, yo aquí por mi calle, que es calle Héroes de Nacosari, pasan en los autos y la mascotita va y el perrito va asomándose y uno ya hasta les hace adiós. Pero ya está. Hay proyectos en los nuevos libros en donde tienes que primero cuidar tu vida saludable. Por ejemplo, en escuelas de tiempo completo y si un día fueras, adelante, considero que te saco el permiso porque los niños ya quieren mucho sus mascotas. Y otra es el cuidado a la alimentación, que nosotros tenemos este comedor y se hace una comida saludable donde el niño, la mayoría no son, pues son niños sanos, no hay mucha obesidad en mi escuela. ¿Quiénes somos? Los adultos, los que ya traemos los hábitos de años, somos los que estamos con más sobrepeso, pero los niños en sí están sanos. Se tendría que decir ahí en la doctora la cultura también de llevar programas a las escuelas donde haya chequeos, donde se pese al niño, donde se mida, donde se vea su grado de nutrición. Todo eso falta porque si bien es cierto que los programas traen muchos proyectos. El año pasado que tuve sexto año, hubo un proyecto donde los niños se vistieron de doctores y pues encantada yo de que mi grupo de sexto año fueran los doctores.
pero sí está, quiero recalcar que sí está, nada más que los maestros estamos pues conociendo los contenidos, estamos dándole, porque vienen muchas interrogantes, pero no hay contenido, como decía el filósofo, no hay contenidos, no hay profundidad. Nada más te lleva de una cosa a la otra, la otra, la otra, como si estás en la empresa, en la fábrica, y vas poniendo la etiqueta, y vas poniendo esto, y vas poniendo el otro, pero ¿qué se hizo el producto? No sabemos cómo fue el origen, porque a mí nada más me toca pegar la etiqueta. Así estamos en este momento, conociendo realmente hacia dónde nos llevan los programas, porque recuerda que un gobierno te dice que es el mejor programa. Sí, cada gobernante te dice que es el mejor programa. Y donde no hay coherencia es en la parte en que, por ejemplo, nuestros representantes gubernamentales hablan y dicen, pero carecen las escuelas de muchas cosas. Las escuelas federales se construyen con el apoyo de los padres de familia en la alimentación. Se construyen con ellos. Sin ellos estarían muy carentes las escuelas oficiales. Las escuelas privadas sí me tocó en aquellos tiempos, pues yo ya tenía computación desde el Colegio Motolinía hace 40 años. Entonces sí hay mucha diferencia, pero nosotros estamos cada viernes de fin de mes intentando y retroalimentando y, como dice, reconstruyendo y asimilando cuál es la importancia que tiene hoy en día este modelo humanista. Y este modelo humanista también quiero recalcar dos cosas. También primero, bueno, no me dejará mentir el filósofo que había una pirámide donde el ser humano estaba por encima del animal, luego las plantas. Me parece que fue Aristóteles, si no aquí me corrige, o Platón. Entre ellos siempre había una pirámide donde las personas éramos primero el ser racional, luego venía el animal y luego ahora no, ahora se está colocando y está acá, está también el perrito, el gatito, el ave, todos los animalitos aquí. Entonces, pues estamos preparándonos los maestros, estamos reconstruyéndonos, estamos aprendiendo. ¿Y cuál es lo que nos queda en nuestra escuela que nos dice el director Everardo Cedeño Barrios y nuestro supervisor escolar de la zona 282? Les mando un saludo. Es que retomemos los proyectos más importantes. ¿Y cuáles son los más importantes? El que evita, pues, que habla sobre la violencia de los niños, porque primero, pues, hay que hablar de la violencia de los niños, porque si hay violencia en los niños, hay violencia en pegarle a un perro, en maltratarlo, en envenenarlo, en matarlo, porque se está dando los casos, pero se está trabajando. Hoy en día la Escuela Federal también está preocupada y estamos cada fin de mes tratando de entender hacia dónde nos lleva este nuevo programa humanista, pero hace falta que sea congruente el gobierno y que sea congruente, porque aquí te dice valores, normas, actitudes, igualdad, género, y por acá en las noticias hay pleitos entre políticos, hay pleitos, y entonces dices, ¿dónde está la congruencia? Y tiene que haber una humanidad. Para cerrar este comentario, ahorita vamos de la escuela a la comunidad a la escuela, pero los padres no nos dejan entrar a los hogares a saber qué es lo que le sucede al niño para poder nosotros entender de dónde viene la violencia. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias, maestra. Algo que yo he visto mucho y que, bueno, a mí me ha gustado, entiendo cómo somos las personas, los humanos, que luego no nos dejamos ayudar mucho, pero creo que algo que es muy importante, si juntáramos todo esto, la verdad es que lo que se ha manejado desde hace tiempo y que porque somos muy recelosos con los hijos o por, como dice usted, maestra, que no dejamos que entren en nuestra casa porque a lo mejor sentimos que nos van a juzgar como padres, pero lo ideal, creo yo, para una educación completa, personalmente lo veo al menos así, sería tanto la educación en la escuela como en casa, que fueran a la par, que hubiera congruencia en ambas. Porque si, por ejemplo, estamos hablando del maltrato animal, si estamos hablando de esta empatía hacia otros seres, de este cuidarnos y cuidar a los demás,
¿Cómo es que voy a entender de dónde parte si la misma cultura que hay en casa, ellos no lo entienden porque no tuvieron esta educación? Si yo modifico la educación y empiezo a explicar por qué, muy probablemente se pueda manejar en ambos sentidos ya. Y lo que nos pasó incluso, bueno, no sé ustedes, en mi época siempre se nos decía que éramos el futuro de México, como siempre se dice a los niños, y como futuro de México tienes que saber cómo vas a reciclar, porque estaba en nuestras manos el salvar el mundo de la contaminación. Pero de nada servía si tú llegabas bien emocionado a casa y le decías, es que hay que hacer composta. Y en tu casa volteaban y decían, ¿qué es eso? Nunca se ha hecho así. Ay, no, me vas a hacer trabajar más, el doble. No, gracias, ¿no? O hay que separar la basura, sí. Y llegabas, separabas la basura, empezaban tus papás así como que, bueno, órale, pues vamos a hacerlo. Sí, está bien, porque ya te habían explicado en la escuela cuál era la importancia. Y llegaba el carretón de basura y vámonos todo junto, ¿no? Y no importaba todo el tiempo que hubieras tardado en separar la basura, ellos llegaron, lo juntaron. Y entonces empezó a suceder en algunas ciudades, en algunas localidades, dijeron, bueno, si la basura no está separada, el carretón no se la lleva. ¿Y qué hizo la gente? Se enojó, se enojó y muchos también incluso de las personas de la basura hicieron paros porque cómo era posible, porque los íbamos a poner a trabajar más. Y total que nadie quedaba de acuerdo. Entonces, si a lo mejor se hubiera trabajado, sí, una educación en casa, pero también una educación en la escuela, porque ¿cómo cambio en casa si no tengo las bases y fundamentos? ¿Con base en qué voy a cambiar si no sé qué estoy haciendo mal? Le pido al de casa que no maltrate al animal, que no lo tenga en la azotea y me dice, ¿pero por qué? Y le entiendo, maestra, que quede claro. O sea, personalmente me ha tocado muchísimo que llegábamos a un lugar y bueno, venimos porque está denunciado por maltrato animal. ¿Y qué es lo más común que dice la gente? Yo no le pego. No, maltrato animal no es nada más pegar, es que es las condiciones. O sea, ¿cómo? Y es entendible que me conteste la gente, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? No me cabe, ¿no? Pues claro que no te va a caber en el entendimiento porque nadie te ha dado las bases y fundamentos. ¿En dónde voy a fundamentar? Pues en la escuela. Y en escuelas, no nada más, por eso les decía, no nada más es para los hijos, sino deberían de estar estas escuelas para padres, dentro de las mismas escuelas. Que es complicado, que por las actividades, sí, ya sé, pero la verdad es que sí se puede. O sea, como mamá Godín que fui en su momento, por supuesto que se puede, o sea, buscas la manera, ¿no? Pero bueno, totalmente de acuerdo y creo que aquí la maestra nos está dejando ver algo bien interesante, bien importante que vamos a poder analizar todavía más. Antes de pasar con nuestro querido filósofo Miguel, voy a leer por aquí, nos dejaron un comentario, dice Néstor Candelario. Existe el convencimiento de que el conocimiento y espíritu que quiere progresar no reposa, porque el progreso no se logra con actitudes contemplativas de creyentes obedientes sistemáticos de la educación, sino con el trabajo serio y sostenido para adquirir ciencia y virtud. Hombres y mujeres de libre pensamiento y buenas costumbres. Excelente plática. Muchísimas gracias, Néstor. Y bueno, esta todavía va mucho más dirigida, mi queridísimo Miguel. Adelante, por favor, venga. Tienes mutado el... A ver, espera.